Bernarda, buenas noches, soy Oscar Orquera junto a Sergio Rosso y Charles Ivana, estamos en Radio con vos, ¿cómo estás? Hola Oscar, hola Sergio, gran resumen, síntesis de la vida, es extraño escuchar la vida de uno resumida y bueno, estaba escuchando del COVID, así que sí, todo lo mejor en estos días que supongo difíciles. Sí, totalmente, totalmente. Uy, se me escapó el che, te pido disculpas, pero... No, por favor. Bueno. ¿Cómo es eso de estar con 32 allanamientos en la vida de una persona, Bernarda, en la época de la dictadura? ¿No? Sí, dice que hay situaciones que cuando uno las vive, y a lo mejor te pasa con el COVID, a veces son menos dramáticas porque uno las está viviendo. Después cuando toma cierta distancia escénica puede evaluar cosas. Eso fue parte de mi niñez y te diría que básicamente lo que tiene que ver con los allanamientos es un clima de época muy particular, muy oscura, muy terrible para los argentinos. Y siendo una niña te diría que era básicamente el miedo, ¿no? El miedo a perder a los padres. El miedo cuando el mundo de los adultos empieza como a entrar en peligro, ¿no? A desvanecerse. Eso, por ejemplo, lo estudiaron mucho en cuanto a los campos de concentración, ¿no? Alguien como tu psicoanalista, Bruno Bettelheim, decía, bueno, este es el problema cuando uno ve que los padres, que son gigantes, ¿no? Tienen pies de barro por las situaciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo tengo un balance positivo de mi vida, muy variado, o sea, como muchas vidas dentro de una vida que creo que me permitió vivir muchas cosas, abrir mucho la cabeza y básicamente tener la suerte de ser una sobreviviente y que mi familia haya sobrevivido. Digamos, muchos argentinos y argentinas, la verdad que te cuentan hay otra historia y dentro de eso, digamos, fui como muy afortunada. Lo mismo me dio como mucha conciencia de lo que fue la historia argentina, de lo que fue una dictadura atroz y también lo que fue y lo que es la memoria de los argentinos, ¿no? Hoy seguimos recordando, que cosa que pasa en muy pocos países, este capítulo de los argentinos tenemos mucha conciencia de el nunca más, ¿no? Totalmente. Estamos charlando con Bernarda Llorente. Ella es la directora de la agencia de noticias estatal Telam, es politóloga, es productora, es periodista, tiene una vasta carrera en los medios de comunicación de nuestro país. Bernarda, ¿qué sentiste cuando el presidente te dijo, Bernarda, quiero que dirijas Telam, la agencia de noticias estatal argentina? Mira, en principio, con toda sinceridad, pensé que era una locura, ¿no? Y además que era un lugar muy conflictivo, que efectivamente lo era. Yo soy periodista, pero hacía muchos años que estaba en radio y televisión, seguía escribiendo, pero mi expertise principal, o sea, cuando me dijeron Telam, mi expertise principal no era una agencia de noticias. Y además, Telam, y todos lo debemos haber vivido, de repente fue una causa que muchos la tomamos como propia, ¿no? Y fue un emergente en el macrismo, como todo lo que estaba mal, ¿no? De repente casi 400 personas, trabajadores y trabajadoras despedidas, cerrar espacios de distintas voces y pluralidad de voces y como un ensayo muy claro por parte de Lombardi y su gente de, bueno, empezamos con Telam y a ver si seguimos con otros medios. Entonces, Telam era una marca muy fuerte en cuanto a la resistencia, digamos, a un determinado modelo, cómo se habían defendido determinados principios, pero al mismo tiempo era un lugar muy conflictivo, ¿no? Sí, claro. Yo dije, ¿por qué yo? No, decía yo, ¿por qué Telam? O sea, ¿por qué yo a Telam? No quiero ser la persona, decía yo, para ir a Telam. Y bueno, y finalmente con idas y vueltas me terminaron convenciendo que era la persona, no sé si porque no había otra, no sé si No. Oíme, Bernarda, ¿y qué sentís ahora estando dentro de una agencia de noticias? Digamos, ¿qué sentís con los monopolios, con la noticia direccionada?
con la agenda que meten determinados monopolios en la Argentina? Mira, siento que en principio se ha distorsionado muchísimo el papel de los medios y el papel de los periodistas, ¿no? Me parece que si no retomamos, no, todo esto además en una etapa de reconversión de los propios medios y de transición de distintos modelos de comunicación, ¿no? Si los periodistas nos teníamos que plantear cuál era nuestro papel a partir de la revolución tecnológica y a partir de las distintas ofertas tecnológicas y del acceso directo, digamos, de la gente a la información, o también a la desinformación, obviamente. Creo que fuimos por el camino, bueno, que los grandes monopolios, digamos, marcaron un camino equivocado. Por un lado, cuando ves el mapa de los medios a nivel mundial, y en Argentina es mucho peor, por un lado lo que tenés es la gran concentración en pocas manos de medios muy poderosos, y todo eso es contradictorio al mismo tiempo con la promesa de que la comunicación se democratizaba, ¿no? Y que todos, de hecho, somos emisores y receptores, y Internet aparecía como una especie de igualación en las posibilidades de comunicarnos. Y ese es un modelo que la verdad que se cayó por su propio peso, que la información es controlada por unos pocos, tenés la concentración dentro de cada país de los medios importantes, y al mismo tiempo esos medios peleándose con las grandes compañías tecnológicas, que hoy las compañías digitales, 4 compañías digitales, prácticamente manejan el acceso que tenemos a la información y al conocimiento. Y este es un mundo realmente muy complejo, porque si uno también lo proyecta en términos políticos, la verdad que una de las patas fundamentales de la democracia, y también si lo queremos llevar a los derechos humanos, es el acceso a la información, y a una información lo más veraz y de mayor calidad posible. Y hoy estamos presos de la fake news, y estamos presos de medios donde la función principal se perdió en cuanto a la información, y que hoy tienen sus propios intereses, y que son actores sociales con intereses propios que inciden en la realidad de acuerdo a esos intereses. Mi compañero Sergio Rosso quiere preguntarte, sí, Bernarda. Te iba a preguntar, ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, Bernarda? No, te quería preguntar si, ¿cuál es tu opinión y si crees que el gobierno debería tener un sistema de medios propios? Porque evidentemente, es mi opinión, el actual no alcanza. Tenés en la vereda de enfrente 24 horas de bombardeo de noticias, de cosas, de temas muy graves como puede ser el de Bolivia por estos días, donde los grandes medios lo ignoran literalmente. Sí, se necesita todo un replanteo, ¿no? Que eso fue un poco el espíritu de la ley de medios en su momento, y que hoy obviamente quedó vieja, ¿no? Porque entre otras cosas la ley de medios no contemplaba Internet, o sea, cuando salió Internet no era un actor con el peso que tiene, digamos, Internet, lo que significa las redes sociales, la conectividad, etcétera, etcétera. Hoy me parece que sí que hay que reforzar el sistema de medios, de los medios estatales, y también hay que reforzar una cosa muy importante, que es la conectividad, ¿no? Hoy hay demasiada asimetría dentro de la ciudadanía, que es el acceso, ¿no? Cómo accedemos a la información y a la formación también. Y esto es muy preocupante en cuanto al futuro, digamos. Si la conectividad hoy es considerada un derecho humano, hoy la conectividad tiene que ver desde las posibilidades de acceso a un trabajo, a un turno médico, y también a la información y al conocimiento. Y creo que esa es una de las grandes responsabilidades de los estados modernos, ¿no? Poder garantizar primero la conectividad a gran parte de la población, pues tenés muchas asimetrías en términos geográficos y por supuesto en términos de clase, ¿no? Claro. Sí, y empezás a construir ciudadanos de segunda y ciudadanos de primera y creo que hoy los medios hay que entenderlos, lo que vos decías, y poder, digamos, enfrentar los grandes monopolios mediáticos. Me parece que hay que tener una visión
más global y más holística que tiene que ver con esto. El primero es el acceso real a los medios, ¿no? Que tienen que ver con la conectividad, porque lo que va pasando que también, y de hecho lo que pasa, que los medios se han ido privatizando, en el sentido que si antes vos cambiabas, como es la televisión o la radio y demás, vos cambiabas publicidad, digamos, aguantar publicidad por la gratuidad, hoy en realidad a muchos lugares no accedes si no pagás. Bien. Justamente que es no pagar la conectividad. Totalmente. Bernarda, Sí. yo sostengo que La Grieta ha sido una creación periodística. Sí. ¿Qué opinas vos? Opino que en parte es cierto. Y eso te lo confirmo cuando salimos, viste, de los temas banales y superficiales, y salimos de los zócalos y las fake news berretas, y salimos cuando todo está berretada, porque la verdad que en parte se ha convertido en una berretada, y vas a los grandes acuerdos, por ejemplo, que hay en la sociedad argentina, ¿no? Y te diría que cuando vas a las cuestiones más de fondo que hoy piensan los argentinos, la grieta no existe. Por ejemplo, entre el 70 y el 80% de la población argentina está de acuerdo en un Estado fuerte, está de acuerdo en la educación pública, ¿no? En fortalecer la educación pública, está de acuerdo en una conciencia social mucho más avanzada que lo que se manifiestan unos pocos en cuanto a justicia social. Digamos, hay un montón de temas, y voy a describir muchos más, donde, bueno, la democracia que hablábamos antes, ¿no? La memoria, pocos países han defendido su memoria como la defendemos los argentinos, y yo creo que en parte nos construye en una sociedad polarizada que tiene muy pocos actores, la polarización en serio, tiene muy pocas caras, y finalmente terminamos hablando de que esa es la Argentina, y yo creo que la Argentina es mucho mejor que la Argentina que reflejan los medios, en cuanto a sus valores de fondo, digamos, en cuanto a sus conductas reales, en cuanto también mirar al otro. Sí, me parece que eso es así, Bernarda. Hay un tema también que tiene que ver con lo comercial. Digo, una empresa periodística, un medio de comunicación, ante todo es una empresa. Vos estás en una agencia estatal donde no tiene este diario día a día con el tema comercial. Es impactante cómo a veces lo comercial condiciona la información. No hay solución para esto, Bernarda. Sí hay solución. Yo te diría, mira, yo estuve 10 años en una empresa privada, estuve 10 años en Telefe, donde obviamente para los accionistas el EBITDA, o sea, las ganancias, la rentabilidad de la empresa era muy importante. Telefe en esa época además formaba parte de una empresa multinacional como Telefónica, ¿no? Y con gran incidencia en el país, digamos, Telefónica como empresa en esa época donde todavía los teléfonos fijos y una serie de negocios eran mucho más importantes. Pero bueno, me parece que los que estamos en los medios también tenemos una responsabilidad social, y los dueños de los medios también tienen una responsabilidad social, pues si no te dedicas a fabricar otras cosas, podés hacer ladrillos, te podés dedicar a otras cosas. De hecho, una licencia de televisión está sujeta, digamos, te la dan por un cierto tiempo, tenés que cumplir, como la de radio, tenés que cumplir con ciertas pautas, o sea, estamos hablando de bienes con sentido social y cultural, por lo tanto me parece que también hay una responsabilidad social que los accionistas también de los medios tienen que asumir, porque es una herramienta que finalmente tiene un impacto sobre la población, tiene un impacto sobre la ciudadanía, tiene un impacto sobre los procesos políticos, sobre cómo vivimos los argentinos o las distintas poblaciones en el mundo. O sea, no son actividades neutras que no tienen incidencia en términos colectivos. Bien. Y creo que se pueden hacer muchas cosas. Yo te diría que los 10 años que estuvimos con Claudio Villarreal en Telefe podríamos haber hecho solo una programación en términos competitivos y de liderazgo como teníamos, y sin embargo nos comprometimos a hacer ficciones que mostraran otros aspectos de la realidad y que aparecieran los derechos humanos en la pantalla, pero que también aparecieran los libros y que también aparecieran, digamos, una serie de manifestaciones culturales. Yo creo que en este mundo donde se tiene tanta reverencia, empieza a tener el capital, digamos, como tal,
o el accionista privado, me parece que tenemos que repensar cómo convivimos en términos sociales. Y creo que la pandemia también ha puesto eso de manifiesto, ¿no? Donde los negocios se dan en un contexto, y en un contexto también de convivencia, y que tiene que ver con qué tipo de sociedad estamos construyendo. Bien, Bernarda, ¿y cómo ves vos la comunicación del gobierno? Estabas explicando todo el sistema de medios de una manera muy correcta, y digo, es imprescindible tener una comunicación dinámica, muy despierta, y a veces, es mi opinión, yo la veo un tanto lenta. Sí, pues yo creo que cada gobierno finalmente tiene como un modo de comunicar, ¿no? Y creo que en principio este gobierno, sobre todo, digamos, el liderazgo puesto en nuestro presidente, tuvo una forma de comunicar que tiene que ver en esencia muy como la concibe Alberto, en términos de comunicación del gobierno, ¿no? Creo que los medios estatales también comunicamos más las acciones estatales y de gobierno. Creo que además ha sido, y a lo mejor es cuestión de repensar una serie de cosas, me parece que además determinados medios ni siquiera respetaron los tiempos que suelen respetarse en cuanto a un gobierno. Me parece que a este gobierno le empezaron a pegar muy rápido y muy brutalmente. Y cuando uno ve, y si a esto le sumamos la pandemia, ni hablar, hay pocas sociedades tan polarizadas, incluso en términos de salud pública y de combate. Acá se han combatido hasta las vacunas. Es cierto, a lo mejor el gobierno puede haber sido una decisión, digamos, en cuanto a política, de no entrar en ese nivel de confrontación que sí muestran los medios opositores. Bernarda, estas noticias que tienen que ver, por ejemplo, con el expresidente criticando a la gente que quiere ir, y se dice él, como nunca, a vivir afuera de la Argentina, o esta oratoria que él da con relación a Correo, digo, ¿tenés algún límite en Telam para decir, no, esto no se publica? Bueno, yo creo que, o sea, nosotros obviamente tratamos de informar desde el mejor periodismo y la mejor calidad. Sí hay cosas que creo que tienen que ver con dónde pones el acento, y obviamente sabemos que en términos periodísticos no es lo mismo un título que otro, no es lo mismo un zócalo que otro. Me parece que lo que dice un expresidente es necesario reflejarlo, porque creo que la gente tiene derecho a informarse de lo que está ocurriendo. Sí me parece que hay cosas que algunos medios hacen medio gratuitamente, que es dar un peso enorme a opiniones que creo que no tienen, y que un poco algunos medios han confundido la lógica de las redes sociales, ¿no? No importa quién opine, es lo mismo que opine un científico, alguien que no sabe nada, y que opinen sobre una vacuna. Me parece que en eso hay que determinar y volver un poco a las fuentes. Creo que por lo pronto hay que volver a hacer un periodismo como el que entendíamos hace un tiempo, ¿no? Con voces autorizadas, con fuentes, con chequeos, con contextos. Bernarda, ¿qué no publicarías en Telam? ¿Qué no publicaría? Supongo que no publicaría, qué sé yo, una entrevista a un represor que justifique el genocidio de la Argentina. No publicaría, y no publicamos de hecho, improperios acerca de la vida privada de la gente. No publicamos adjetivaciones ofensivas. No publicamos noticias que son falsas. Porque en eso ¿Y cómo te manejas con las noticias ¿Cómo te manejas con las noticias de la oposición que critican al gobierno, que cuestionan, etcétera, etcétera? Las ponemos, obviamente que le damos lugar a la oposición. El asunto es no darle demasiado espacio a cosas que objetivamente son mentiras. O sea, qué sé yo, ponele, hoy López Murphy dice, y lo escuchaba en un canal de televisión, dice: el bloqueo a Cuba no existe, es un problema de que Cuba tiene deudas y por eso no le venden. O sea, López Murphy sabe que lo que está diciendo es una mentira. Claro.
O sea, ¿vale la pena publicar una mentira? Porque Qué uno bien. después puede entrar, otra cosa es el debate. López Murphy puede decir, a mí no me gusta el régimen cubano. Así es una opinión, se puede discutir, creo que el debate es sano. Otra cosa es la mentira. Claro. Bernarda, te deseamos mucha suerte. Seguramente, si nos lo permitís, no será la última charla. Te deseamos la mejor de las suertes y gracias por esta charla en Radio con vos, con nosotros, ¿sabés? No, gracias a ustedes. Creo que les hablé mucho. No. Así que agradezco No. la paciencia Nos y bueno. encantó. Todo muy interesante, todo muy interesante. Un gran abrazo, Bernarda, hasta cada momento. Un Mucha abrazo suerte. enorme, a disposición y bueno, a bancar el COVID y a cuidarse. A eso. Gracias, Totalmente. Bernarda, gracias. Gracias, Bueno, gracias. abrazo enorme. Chau, chau.